hablas a nuestro corazón y así como hablaste primero a mi vida, yo te pido que traigas ese consuelo, esa paz a los corazones, Señor Jesús, que nos muestres tu gloria, Señor, que seamos edificados con tu palabra, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí en el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis 39. Génesis capítulo 39, versículo 21. Y aprovechando que vamos a leer Génesis, estamos leyendo la Biblia en un año como iglesia, o sea, todos en conjunto. Si tú todavía no te añades, en línea lo puedes hacer. Ahí el pastor puso en el grupo de WhatsApp de Tabernáculo de Fe. Pero también estamos leyendo, si tú no puedes añadirte, si tú no tienes WhatsApp, hoy tocó, ¿qué tocó, hermanos? La lectura de qué, Génesis, ¿qué? 33, Génesis 33, 34 y 35 y el Salmo 10. En eso vamos, hermanos. Estamos leyendo aproximadamente 3 capítulos diarios, puede variar un poquito, y un salmo. Así que vamos en esos pasajes para que lo leas junto con nosotros, te invitamos. Génesis 39, 21. Génesis 39, 21. ¿Ya lo tienen? Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así titulé el mensaje de hoy. Pero aún en la cárcel, como dice el inicio de este versículo, pero aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Entonces hay mucho que Dios me habló primero a mí acerca de que aún en la cárcel, ¿qué significa la cárcel? La cárcel simboliza procesos en nuestra vida, procesos internos en nuestra vida. También es un lugar de soledad, lugar de tristeza, de tormento, pero aún ahí, dice la Biblia, que aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José. Esto me enseña que aún en nuestros momentos más difíciles, aún en tus momentos de quebranto más fuerte, de soledad, de dificultad, de proceso más difícil que estés pasando, Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a estar ayudándote. Dios siempre va a mostrarte su amor, como lo hizo con José. Es lo que Dios me enseñó a mí en este pasaje. Dice, aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor. Dios te muestra su amor por ti. Dios te muestra que Él está contigo y que Él no te ha dejado. Y mira, encontré estas 3 premisas. Una de ellas es que a pesar o aún, pero aún en la cárcel, Dios hizo que trataran bien a José. Dios tiene cuidado de ti y Dios cuida de ti para que otras personas te hagan bien. Fíjate, Dios no nos libra del mal, pero sí nos acompaña en los momentos más oscuros. Dios te muestra su amor, aún en los momentos más difíciles. Tu tiempo en la cárcel es parte de tu preparación. Esa es la cárcel. La cárcel es parte de tu preparación para el propósito, porque Dios tiene un propósito mayor para ti. Y ese propósito mayor vendrá después. Aún no lo miras a lo mejor. Si tú te sientes en esos momentos de que tú estás en un proceso difícil, que no entiendes qué es lo que está pasando, que no sabes qué es lo que sigue de tu vida, déjame decirte que Dios te está preparando para un propósito mayor. Todavía no llega, todavía no lo ves, pero Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Entonces quiero platicarte un poquito acerca del contexto. ¿Quién era José? A lo mejor ya la mayoría aquí saben quién era José. José, hay hasta obras de teatro que hacen, que se llama José el Soñador. ¿Quién ha escuchado José el Soñador o lo has leído en la Biblia? Porque José
Fue uno de los hijos de Jacob que después Dios le cambió de nombre y le puso Israel. Y por medio de él viene el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, José fue uno de los 12 hijos de Israel, de esa tribu, que por ahí vino el pueblo de Israel, que son conocidos como los judíos, que son conocidos como los israelitas. Dios bendijo a ese pueblo. Dios bendijo al pueblo de Dios, de Israel, y por medio del pueblo de Israel es que tú y yo somos bendecidos. Dios usa un pueblo y la Biblia nos enseña que usó al pueblo no porque tuviera muchas capacidades, sino al pueblo más insignificante, al pueblo más pequeño, para de ahí traer bendición a todas las demás personas, a todas las demás familias de la tierra, y ahí entramos en esa bendición tú y yo. Así que José fue uno de los 12 hijos de Israel, fue uno de los más pequeños, fue el 11º, pero José fue el más amado por su papá. Dice la Biblia que Dios lo amó a él más que a sus demás hijos. Y porque era el hijo de la mujer que él amaba. Jacob tuvo 2 esposas, tuvo a Lea y tuvo a Raquel. Pero Jacob amó más a Raquel, y como era la mujer que más amaba, amó más a su hijo José. Y más todavía, hermanos, más todavía yo pienso que lo amó porque Raquel no podía tener hijos. Y cuando tú esperas con ansias por mucho tiempo a que llegue ese hijo tan deseado, yo creo que lo quieres más, ¿verdad? Entonces, ese era José, el hijo más deseado por su padre. Pero sus hermanos, la Biblia nos relata, capítulos atrás, que sus hermanos hicieron muchas cosas malas. Cuando en una ocasión que abusaron de una de las hermanas, ellos tomaron venganza y acabaron con casi todo el pueblo. Uno de los hermanos de José estuvo con una de las mujeres de las mujeres de su padre. Entonces ellos hicieron muchas cosas desagradables, tenían un corazón un corazón, se puede decir que muy malo, y ellos odiaban a su hermano José. Entonces lo intentaron matar, lo vendieron, y José lo vendieron a un país extranjero. Entonces José, estando allá, lo meten a la cárcel injustamente. Y cuando él llega a la cárcel, pues es cuando le pasan una serie de cosas en la cárcel, y pasa un proceso también de parte de Dios en la cárcel. Pero cuando José, la Biblia nos dice en Génesis capítulo 37, nos empieza a hablar la historia de José, y dice que José tenía 17 años cuando tuvo un sueño. Y cuando tuvo ese sueño y se lo cuenta a sus hermanos, dice que por el sueño y por la forma en que lo contó, o sea, no nada más tenía que ver el sueño, porque el sueño se trataba de que cada uno tenía manojos de trigo en sus manos, pero que el manojo de los demás hermanos se inclinaba ante el manojo de José. Entonces, eso lógicamente no les gustó a los hermanos de José, porque dijeron, oye, ¿tú qué te crees? ¿Te crees mejor que nosotros? Pero no nada más era el sueño, también era, dice la Biblia, que era la forma en la que José contaba el sueño. Quiere decir que también había altivez en el corazón de José. O sea, también él lo contaba con cierto ego en su corazón. O sea, como diciendo, hey, miren, escuchen el sueño. O sea, tratándoles de decir, yo soy mejor que ustedes. Entonces Dios tenía que tratar en el corazón de José y quitar aquellas cosas que no servían para su llamado, para su propósito, para el propósito mayor que Dios tenía para José. Dios tenía que en la cárcel llevarlo a una madurez en su corazón, llevarlo a quitar aquello que no servía y hacerlo más como Él, más como el corazón de Dios. Y así Dios nos quiere llevar cuando pasamos por ese proceso. Dios te quiere llevar a que tú seas más o tengas más el corazón de Dios. Que ames lo que Dios ama, que aborrezcas lo que Dios aborrece. Y sabes una cosa, las tormentas más fuertes fortalecen al árbol.
hacen que las raíces tomen más profundidad. ¿Cierto o no es cierto? Las tormentas más fuertes no nos gustan, ¿sí? No nos gustan, pero esa tormenta más fuerte hace que ese árbol tenga raíces más profundas, raíces más fuertes. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Quiere que tú tengas raíces más fuertes en Él, que tu carácter mejore en Él, que tú agarres pasos más firmes en Cristo, que tú no te apartes tan fácil de Él, que tú te fortalezcas en Él, que no te alejes de Él cuando vengan esos momentos difíciles, esas situaciones en tu vida. Sabes que a pesar de la cárcel, José servía a los demás. En Génesis 39, 22, el siguiente versículo dice, leímos el 21, 39, 21, ahora vamos a leer el 22. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba, en todo lo que hacía. Entonces yo encuentro que a pesar de estar en la cárcel, aún en la cárcel, José servía a los demás. El director lo había puesto a cargo de todos los demás presos, y no solamente a cargo de ellos, no solamente al cargo del preso, sino dice la Biblia que a cargo de todo lo que ocurría en la cárcel. Él tenía que estar al tanto, él tenía que saber todo lo que ocurría. Entonces Dios quería traer sensibilidad a la vida de José. ¿Por qué? Porque más adelante en el capítulo 40 vemos que llegan a la prisión el jefe de los coperos del rey y el jefe de los panaderos del rey. Y ahí estuvieron por un buen tiempo. Y en una ocasión José se da cuenta de algo. Empieza a ver la necesidad de los demás, aún en la cárcel, aún en su momento roto, aún en su momento de quebranto. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te encuentras en una situación? A veces no podemos ni voltear a ver nada más, solamente nos estamos concentrados en nosotros, en mi necesidad, en lo que yo tengo, en lo que yo no tengo, en lo que a mí me falta, en lo que yo necesito, en mi dolor. Ha habido ocasiones en las que yo padezco de colitis y ha habido ocasiones donde me da la crisis así bien fuerte de colitis, que hermano, no puedo ni moverme, no puedo ni pensar en nada, se me borra todo, nomás estoy concentrada en el dolor. A veces así estamos, tan concentrados en nosotros, pero José, aún a pesar de su dolor, de que estaba en la cárcel injustamente, de que él no había hecho nada malo, de que no es bonito estar en la cárcel, yo creo que es lo más feo que podamos pasar, una de las cosas más feas. Aún él, fíjense, tenía esa sensibilidad que Dios estaba trabajando en su vida, que él podía ver el dolor de los demás. Podía ver la necesidad de los demás, porque dice la Biblia que un día, notó que los dos parecían preocupados. Se fijó en la necesidad de los demás. Vio que el jefe de los coperos y de los panaderos estaban preocupados por algo que les estaba pasando. Entonces les preguntó, ¿por qué se ven tan preocupados hoy? Y ya en eso, pues ellos les cuentan sus sueños. Ambos habían tenido un sueño, pero el sueño era diferente lo que iba a suceder con cada uno de ellos. El jefe de los coperos iba a ser restituido a sus funciones, iba a volver a ser el copero del rey. Sin embargo, el sueño del panadero era de que en 3 días él iba a ¿cómo se dice? El rey pues iba a acabar con su vida. Y ahí está José, pensando en los demás, viendo la necesidad de los demás, preocupándose por los demás, haciendo lo que tenía que hacer, aún a pesar de su cárcel, aún a pesar de su situación. Entonces, el tiempo de José en la cárcel fue parte de su preparación para que el propósito mayor en la vida de José se cumpliera. Así también en nuestra vida.
se debe de cumplir o se va a cumplir el propósito de Dios. Aún en la cárcel, fíjate cómo los dones se activaron en la vida de José. Se empezaron a activar más dones en la vida de José. Él empieza a interpretar esos sueños. Cuando era un jovencito de 17 años, solamente tuvo esos sueños y los contó. Y la forma en la que él los contó no fue la mejor. Pero ya en este tiempo, ya en la cárcel, ya en prisión, se empiezan a activar nuevos dones en la vida de José. Y él empieza a interpretar los sueños de los demás. Él empieza a interpretar, él empieza a conocer lo que estaba oculto. Pero en Génesis capítulo 40, versículo 23, vamos ahí. Génesis capítulo 40, versículo 23. ¿Ya lo tienen? Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Y nunca más volvió a pensar en él. Entonces, parecía que había pasado José aún estando en la cárcel y tratando de hacer las cosas bien, de trabajar para Dios, de servir a Dios, que los dones se estaban activando, pasa por una injusticia, porque el copero fue restituido a sus funciones y no le habló al rey de la situación por la que estaba pasando José. José les da esa encomienda, le da esa encomienda al copero, le dice, cuando seas restituido de tus funciones, háblale al rey de mí. Háblale, dile que yo estoy aquí injustamente, que a mí me secuestraron y que estoy en este lugar injustamente, que yo no hice nada malo. Entonces, el jefe de los coperos se olvida por completo, dice la Biblia, completamente. Aunque tú pases por situaciones de injusticia, Dios nunca se olvida de ti. Parece que Él se olvida, pero es parte de su plan perfecto. Dios nunca se olvida, aunque parezca que a lo mejor Dios se olvida de tu economía, aunque parezca que Dios se olvida de tu salud, aunque parezca que Dios se olvida de la salud de tu hijo. Dios nunca se ha olvidado de ti. Dios te está fortaleciendo y te está haciendo madurar en ese proceso. Dios no se olvida de ti. Dios tiene algo mejor para tu vida. Y yo creo que a José todavía le faltaba tiempo para madurar, tiempo para crecer en los caminos de Dios, tiempo para que Dios hiciera algo, y Dios tenía otros planes para su vida, porque nuestros planes no son los planes de Dios. Tú puedes hacer un plan y a lo mejor tú te frustras porque es el deseo de tu corazón, es lo que tú quieres, es lo que tú anhelas, pero no es parte del plan perfecto de Dios. Dios tiene algo para ti. Cuando yo estuve yo creo que ya pasaron 2 años que estuve en la secundaria, haciendo mi servicio social, en trabajo social, y yo disfrutaba mucho ese trabajo. Y ya cuando llevé mis papeles para intentar entrar y trabajar ahí, como maestra dando clases, pues resulta de que a mí me dijeron, ven cada semana para que nos recuerdes. Y yo pues sí, al principio sí iba, ya después dejé de ir y después pasó un mes y volví. Y cuando yo volví, todos me dijeron, o sea, hubo personas desde la prefecta, el subdirector, algunos maestros, en cuanto me veían decían, ay, acaba de entrar otra maestra sustituta, nos olvidamos de ti. Pero varias personas, como 3 maestros, me dijeron, ay, nos olvidamos de ti, es que tú tenías que ser, tú estabas primero, pero, ay, ¿cómo se me fue a olvidar? Resulta que todos se habían olvidado de mí, pero yo supe que no era que ellos se habían olvidado, era que Dios estaba en el asunto. Y yo les dije, fue Dios que estuvo en esto.
porque pues todos me dijeron que se olvidaron, pero Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida y Dios tiene otro plan para tu vida. Yo entendí que ese no era el plan de Dios para mi vida. Entonces tú debes de entender esto. Dios no se olvida de ti. Después dice la Biblia, se menciona que cuando finalmente el copero se acuerda, pasaron 2 años, cuando el copero finalmente se acuerda de José y dice, fui un ingrato, me olvidé. ¿Se acuerdan las mujeres que fuimos al desayuno de damas y que nos hablaron de la gratitud? Y que la gratitud es un olvido. La ingratitud, perdón. Lo contrario de la gratitud es cuando te olvidas. Cuando dejas de reconocer a esa persona, finalmente el copero reconoce y dice, fui un ingrato, fui un malagradecido, ¿cómo me pude olvidar de José? Pero Dios ya tenía todo el tiempo y José, sin duda alguna, aunque no dice la Biblia, José tenía que permanecer 2 años más en la cárcel, porque Dios tenía que seguir tratando con el corazón de José. Y él tenía que estar preparado para que no fuera altivo en su corazón, para que Dios sanara su corazón de todas las heridas que le habían causado sus hermanos, porque él iba a volver a ver a sus hermanos. Y en sus manos iba a estar el ayudar a sus hermanos o no, el bendecirlos o no. Dios iba a poner un poder sobrenatural en las manos de José, pero lo tenía que usar para la gloria de Dios. Dios quiere eso para tu vida, ¿sabes? Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere llevarte a lugares que tú no te imaginaste, pero antes va a tratar con tu corazón y con tu carácter. Dijo el pastor Robert Barriger, cuando la vida se complica, no corras de Dios, corre a Dios. ¿Tú qué vas a hacer cuando te encuentres en una situación así? ¿Vas a correr de Dios o vas a correr a Dios? Vas a correr a buscar más de Dios, a permitir que Él trabaje en tu corazón, a permitir que Él quite lo que no está bien en tu vida. Dijo también el pastor Robert, dijo, nunca he admirado a alguien que ha tenido una vida fácil. ¿Qué nos puede decir una persona que ha tenido una vida fácil? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender de esas personas? Sin embargo, en los momentos más difíciles hay más enseñanza. En el dolor más grande hay más enseñanza, hay más sensibilidad, hay más servicio a los demás, hay más amor por los que han sufrido. El lunes tuvimos nuestro desayuno de duelo. El desayuno es VIP, hermanos. A todas las que vayan todo el mes a orar por nuestra hermana que ha sufrido una pérdida, a todas las que vayamos todo el mes y oremos por ella 15 minutos, nada más 15 minutos de tu tiempo. Todos los lunes, ¿a qué horas vamos, hermanas? ¿A las 9 o 10? Todos los lunes a las 9 de la mañana vamos solamente 15, 20 minutitos y oramos y bendecimos a nuestra hermana en su trabajo, a nuestra hermana Nubia. Ya el primer día del mes, del siguiente mes, hacemos un rico desayuno y ministramos, todas somos ministradas y Dios está haciendo algo bien hermoso en esos desayunos, algo bien especial. Dios está uniendo los corazones, pero también ahí aprendemos esto, ¿no? Que Dios, fíjense, el lunes que tuvimos el desayuno, todas las que estamos ahí, todas las que estuvimos ahí, habíamos perdido un familiar directo, un familiar más allegado a nosotros, ¿sí? Y eso, el que nosotros hayamos pasado por ese dolor, nos hace más sensible al dolor de nuestra hermana. Es por eso que nosotras queremos estar ahí, porque ya lo experimentamos. Yo ya experimenté la pérdida de una madre. Yo ya sé qué es eso. Y eso me hace más sensible al dolor. Y si yo no lo hubiera experimentado, a lo mejor no supiera lo que es, a lo mejor no estuviéramos ahí. Pero eso nos hace ir más a la necesidad. Entonces, me encanta esa frase, nunca he admirado a alguien que ha tenido una vida fácil. Tu momento difícil es para bendición.
tu vida difícil, es para que tú no corras, no huyas de Dios, para que tú te acerques más a Dios y que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. En Génesis 41:38 vemos cómo Dios honra a quienes le honran. Dios honra la vida de José. Finalmente, José sale de prisión y Dios lo honra. Génesis capítulo 41. Génesis 41:38. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Porque Dios honra a los que le honran. José en su proceso se mantuvo sirviendo a Dios, ejerciendo sus dones para la obra de Dios, usándolos para su servicio y para bendecir a otros. ¿Sabes que William Booth, él fue el fundador de una iglesia que se llama Ejército de Salvación? Y él decía: mientras haya personas que sufran, el cristiano tiene trabajo que hacer. Mientras haya personas que sufran, el cristiano tiene trabajo que hacer. El propósito no se encuentra si huyes del dolor, sino dejándote tocar por el dolor. El propósito no se cumple si huyes del dolor, sino dejándote tocar por el dolor. Las lluvias más fuertes hacen que el árbol florezca más. Tú quieres dar un buen fruto, tú quieres dar mucho fruto. Las lluvias más fuertes hacen que el árbol florezca más. El Salmo 35 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esta es una promesa de parte de Dios. Si tú estás pasando por un momento difícil y te sientes que estás como en esa noche oscura, en el lloro, hay promesa para ti. Dice que solo por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios tiene una alegría para ti. La noche significa pruebas y sufrimiento, pero la alegría es esperanza. Es una vida donde Dios suple cada necesidad, una vida plena en Él. Por último, sabes que quiero concluir con esto, un hombre le preguntó a William Booth, le preguntó: ¿cómo puedo encontrar el propósito de mi vida? Él no encontraba, aún siendo cristiano, siendo un hombre cristiano, siendo un hombre mayor, no encontraba cuál era el propósito de su vida. Y Booth no le habló de éxito, ni de dinero, ni de fama. No le dio una respuesta muy complicada, solamente le dijo esta frase: prueba con las lágrimas. Prueba con las lágrimas. Así encontrarás el propósito para tu vida. ¿Sabes? Porque el propósito de tu vida es permitir que el dolor del mundo te afecte. Es permitir que el dolor de otros te afecte a ti también. Es permitir que no nada más pienses en tus lágrimas, sino que pienses en las lágrimas de las demás personas que también están sufriendo. Que ellos están sufriendo lo que tú antes sufriste. Que ellos están sufriendo porque ellos están en dolor, pero ellos están sin esperanza y sin Cristo. Así que yo te invito que tú vengas a este altar y que derrames tu alma delante de Dios. Si tú estás pasando por una situación difícil, si tú te identificas con José en la cárcel,